están? Un saludo cordial. Vamos a tocar el tema de la exploración física, es decir, las maniobras semiotécnicas que yo utilizo para completar la historia clínica del paciente que acude a la atención primaria de salud o a un servicio de guardia por un problema neurológico. Ya hemos dicho que los dos componentes más importantes dentro de la semiología neurológica es una buena historia clínica. Ya hemos visto los síntomas neurológicos por los cuales acuden los enfermos en busca de una atención médica, y hoy vamos a tocar cómo examinamos, cómo exploramos utilizando los métodos de exploración clásica de la semiología. En una anterior clase hice mención al hecho de que dentro de los 4 métodos de exploración semiológica, probablemente dentro de la semiología neurológica, el más importante es la inspección, es decir, verlo con los ojos al enfermo, explorar todos los detalles de ese paciente presumiblemente neurológico. ¿Qué es lo que exploramos entonces en un paciente cuando viene a la consulta, a la atención primaria de salud o es traído por un familiar? Lo que exploramos es el nivel de conciencia, las facies, la facie del enfermo, la actitud, el sistema motor, es decir, la motricidad, el lenguaje, la coordinación, el equilibrio, los reflejos y los nervios craneales. Todo esto es lo que exploramos desde el punto de vista neurológico. En el nivel de conciencia, la medicina se nutre de una serie de scores para valorar cómo está el paciente. Eso es lo que voy a ir exponiendo en esta clase. Entonces, exploramos el nivel de conciencia, la exploración de las pupilas, exploramos el sistema motor, la marcha, la coordinación, exploramos si el paciente tiene signos meningios, las facies, la marcha, pero no hay que perder, es decir, no hay que desmerecer una exploración general del paciente, porque la exploración física se inicia con una exploración general y luego se hace la exploración ya neurológica. Entonces es importantísimo de todas maneras echarle un vistazo semiológico de cabeza a pie en el enfermo. El estado de coma es una verdadera emergencia neurológica. Seguramente que a esta paciente la han traído al servicio de guardia en estado de inconsciencia, desconectada totalmente del medio, porque se la ve con un tubo orotraqueal conectado a un ventilador. Parece que le estuvieran midiendo también la presión intracraneal, la PIC que se llama. También está acá con una sonda, al parecer nasogástrica, porque obviamente un paciente en estado de coma, todos los reflejos están abolidos, anulados. Lo único que se mantiene dentro del paciente comatoso son las funciones neurovegetativas. Está con los ojos cerrados, desconectada totalmente del medio. Entonces, el estado normal de alerta, de vigilia, depende de la integridad del sistema reticular activador ascendente, de las vías nerviosas que unen estas estructuras. Neurológicamente, el paciente que entra en estado de coma puede transitar desde un estado de somnolencia, es decir, está el paciente aletargado, se despierta ante el estímulo,
pero responde todavía en forma coherente. El estado de obnubilación es un estado de mucho sueño y ante el estímulo cuesta despertar y ya responde en forma incoherente. En el estadio de estupor es un estado en el que se necesita una intensa estimulación para despertar. Hay que utilizar estímulos fuertes, dolorosos, para poderlo despertar al enfermo. Y bueno, el estado de coma ya es un estado de sueño profundo. El paciente es incapaz de percibir o responder a estímulos externos severos como el dolor. Entonces, el paciente en el estado neurológico, para llegar al estado neurológico llamado coma, puede pasar por estos estadios. Sin embargo, el paciente puede entrar directamente en un estado de coma. ¿Cómo evaluar entonces al paciente que está en estado de coma? Utilizamos un score que se llama el score de Glasgow, específicamente para el paciente en coma, y este otro score, el score de Han y Hess, que es también un score eminentemente clínico, se utiliza en la valoración del paciente cuando entra en estado de coma por una hemorragia subaracnoidea. Hay otro score que es la escala de Fisher, pero ya es una valoración tomográfica, es decir, utiliza un recurso imagenológico para los pacientes con hemorragia subaracnoidea. El examen de pacientes con alteración de conciencia constituye una destreza eminentemente clínica. Brevemente se debe determinar el nivel de conciencia y establecer la integridad de los pares craneales y de la función sensitivo-motora. Las alteraciones sutiles pueden pasar desapercibidas, especialmente si el paciente está intubado o no puede hablar, es decir, que esté con afasia. La escala de coma de Glasgow fue una escala diseñada para evaluar de manera práctica el nivel de conciencia y se la utiliza desde el año 1974. Fue una herramienta de valoración objetiva del estado de conciencia fundamentalmente para las víctimas de un trauma cráneoencefálico, pero su precisión y relativa sencillez permitió que se extendiera posteriormente este score para otras patologías traumáticas y no traumáticas. Por lo tanto, sigue siendo la escala de coma de Glasgow un score muy utilizado. Ahora, el score de Glasgow no sirve para hacer diagnóstico del estado de coma, porque el estado de coma es un diagnóstico eminentemente clínico. La escala de Glasgow es un score pronóstico, porque a menor valoración indica mayor gravedad. La escala de coma de Glasgow también se considera como un instrumento discriminatorio de conducta. Un paciente que viene con historia de un trauma craneoencefálico y tiene una valoración de 7, por ejemplo, u 8, ese paciente tiene indicación de intubación orotraqueal. Es decir, hay que someterlo a un ventilador. Por lo tanto, es un score pronóstico, es un score que discrimina conducta y es un score que nos permite, cuando se lo va valorando al paciente evolutivamente en su internación, me permite tomar conducta. Entonces, la escala de coma de Glasgow, en esta escala se valoran 3 funciones. La apertura ocular, que se abrevia con la letra A, la respuesta verbal, que se abrevia con la letra B, y la respuesta motora, que se la abrevia con la letra M, por lo tanto OVM. Es importante discriminar bien el valor, porque el valor total, que va de 3 a 15, el valor mínimo es de 3 y el valor máximo de 15, es importante saber si ese valor es a expensa de la apertura ocular, de la respuesta velar o de la respuesta
Motora. Cuando los ojos están abiertos, uno le da un valor de 4. Cuando el paciente abre los ojos, pero a una orden verbal, se le da el puntaje de 3. Cuando solamente abre los ojos a un estímulo doloroso, se valora en 2. Y si no abre los ojos, se valora en 1. Por lo tanto, la respuesta máxima de la apertura ocular es 4 y la respuesta mínima es 1. En la respuesta verbal, yo tengo que hacerle preguntas al enfermo, su nombre, su edad, dónde se encuentra, cómo se siente. De acuerdo a la respuesta que emita el enfermo, yo voy a ir valorando. Cuando no hay ninguna respuesta, le doy un puntaje de 1. Y cuando la respuesta que hace el enfermo es coherente, está orientado el enfermo, se valora en 5. Cuando está confusa su respuesta, en 4. Si responde en forma inapropiada, se valora en 3. Y si la respuesta verbal es totalmente incomprensible, es decir, solo emite sonidos que no se comprenden, se valora en 2. Por lo tanto, la respuesta verbal se valora lo máximo en 5 y lo mínimo en 1. Y la respuesta motora, es decir, para valorar el sistema motor, cuando yo le pido que abra la boca, que cierre los ojos, que me apriete la mano, que levante una pierna, si obedece esas órdenes, yo valoro en 6. Cuando estimulo algún miembro y él localiza dolor, se valora en 5. Cuando retira un miembro ante el estímulo doloroso, se valora en 4. Cuando hay una flexión inapropiada ante un estímulo, se valora en 3. Y cuando extiende, hay una respuesta de extensión, se valora en 2. Y cuando no hay ninguna respuesta, se valora en 1. Por lo tanto, en la escala de coma de Glasgow va de 3 a 15 puntos. Ya he comentado de que esta escala de coma de Glasgow es discriminatoria de conducta. Entonces se valora la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Este es un score también para pacientes que han sufrido una hemorragia subaracnoidea, que es una forma de accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, generalmente por rotura de un aneurisma, precipitado habitualmente por una crisis hipertensiva. También es una valoración eminentemente clínica, hecha por Hahn y Hess. Grado 1, el paciente está asintomático, puede tener cefalea o rigidez de nuca, pero es leve. Grado 2, el paciente tiene cefalea y rigidez de nuca moderada grave, puede haber un compromiso de algún par craneal. El grado 3, el paciente está letárgico, puede haber leve déficit focal. El grado 4 está estuporoso y puede tener hemiparesia. Y en el grado 5 está en un coma profundo. Por lo tanto, este score de Hahn y Hess, que se utiliza para pacientes con hemorragia subaracnoidea, también es un score eminentemente clínico para valorar el estado de coma en un paciente en el que yo sospecho que la pérdida de conciencia se debe a una hemorragia subaracnoidea. En cambio, la escala de Fisher ya es una clasificación tomográfica, no es clínica, ya es tomográfica. Se va valorando en la tomografía las diferentes alteraciones y se gradúa en 4 grados. Pero esta es una valoración ya eminentemente tomográfica. Entonces, de esta manera yo he podido valorar el estado de coma. Importantísimo es diferenciar un coma metabólico de un coma eminentemente por problema neurológico, porque pueden haber muchas alteraciones desde el punto de vista metabólico que desencadenen el estado de coma, pero también puede haber un coma netamente estructural. Entonces, las causas estructurales netamente neurológicas de un estado de coma puede ser un accidente cerebrovascular hemorrágico, una hemorragia intraparenquimatosa por rotura de una arteria intracerebral,
por hipertensión arterial habitualmente, puede ser una hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma y que habitualmente es precipitado por la hipertensión arterial, o puede ser un trauma cráneoencefálico. Por lo tanto, estas tres causas son eminentemente de causa neurológica. En cambio, el coma metabólico se debe a alteraciones, como su nombre indica, de naturaleza metabólica. Puede ser por un coma hipoglicémico, un coma urémico, puede ser por una hipoxia, por una encefalopatía hipóxico-metabólica, puede ser por alguna droga que se ha utilizado. Entonces es importante que uno como médico, cuando está en la guardia, discrimine qué tipo de coma tiene el enfermo. Es decir, las dos grandes causas de coma es el coma metabólico y el coma netamente estructural. Entonces, repitiendo, el score más utilizado para valorar el estado de coma sigue siendo la escala de Glasgow. Sin embargo, para pacientes con accidente cerebrovascular se utiliza la escala del NIS, que es una valoración que tiene bastantes puntos, bastantes elementos para poder valorar cuyo score lo vamos a ver cuando avancemos el accidente cerebrovascular. El score del NIS es específicamente para el paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular. La exploración del sistema motor es muy importante en el paciente neurológico. Yo tengo que valorar al paciente desde el punto de vista si tiene algún problema del sistema motor, porque hay enfermedades que afectan a la neurona motora superior, hay enfermedades que afectan a la neurona motora inferior. Por lo tanto, es importante que yo discrimine, que yo diferencie qué problema, qué tipo de enfermedad pueda tener el enfermo. Ya hemos visto las paresias, las hemiplejías, las paraplegias. Acá hay una enfermedad muy importante que daña el sistema motor, como es el accidente cerebrovascular, porque afecta el sistema piramidal. Entonces, lo que nosotros vamos a valorar en el sistema motor es fundamentalmente la fuerza muscular. Entonces, yo puedo tener un paciente con paresia, es decir, una disminución de la fuerza muscular. Esa disminución de la fuerza muscular puede ser de un solo miembro, puede ser de un brazo simplemente o de una pierna. Puede haber una hemiparesia, es decir, de un hemicuerpo. Puede haber paraparesia, puede haber cuadriparesia. La plejía ya es una pérdida total de la fuerza muscular. Monoplejía cuando es de un solo miembro. Hemiplejía cuando es de un hemicuerpo. Paraplegia cuando es de los miembros inferiores. Y estos trastornos de la fuerza muscular pueden ser de tipo armónico o disarmónico. Decía en la clase anterior, cuando hablábamos de este problema de la fuerza muscular, que el paciente puede tener una disminución de la fuerza muscular a predominio o de la pierna o del brazo. Entonces ahí utilizo los términos armónico o disarmónico. Si hay predominio de algún miembro, del miembro superior, si hay más debilidad de la fuerza muscular en el brazo, en la pierna, entonces yo digo que es un problema disarmónico. Pero cuando la disminución es uniforme, la disminución de la fuerza muscular o la plejía es igual en el brazo, en la pierna, estamos hablando de un problema armónico. ¿Qué semiotecnia, qué maniobras yo utilizo para explorar el sistema motor en mi enfermo? Utilizo las maniobras de Barré y las maniobras de Mingazzini.
Estas son las dos maniobras más utilizadas para valorar el sistema motor. La prueba de Mingazzini la maniobra de Mingazzini en los miembros inferiores. Esta maniobra se explora con el sujeto en decúbito supino. Se le ordena flexionar los músculos en un ángulo de 90 grados con relación al tronco y ambas piernas, sin que se toquen las rodillas, también en un ángulo de 90 grados con relación a los músculos. Entonces se estimula al sujeto a que los mantenga en esa posición el mayor tiempo posible, y cuando hay daño del sistema motor, es decir, de la primera neurona, de la neurona motora superior, se observa que un miembro cae primero que el otro, lo que es patológico. O si ambos miembros se mantienen en el mismo nivel o van cayendo lentamente a la vez, en la medida en que el sujeto va perdiendo su fuerza, como ocurre normalmente. Entonces así se explora, esa es la forma de explorar el sistema motor utilizando la maniobra del doctor Mingazzini. Se lo coloca al enfermo en decúbito dorsal, se explora los brazos, se le pide al enfermo que levante los brazos, que levante las piernas. Entonces prácticamente cuando hay un compromiso del sistema motor va a caer o un brazo o una pierna, porque hay compromiso de la neurona motora superior. La maniobra de Barré, en la maniobra de Barré, es decir, la maniobra de Mingazzini se utiliza en decúbito dorsal para los miembros inferiores, pero también para los miembros superiores. Lo propio ocurre, la maniobra de Barré se utiliza para los miembros inferiores, pero también para los miembros superiores. Con la diferencia que en la maniobra de Barré, el paciente se lo coloca en decúbito prono, en cambio acá se lo coloca en decúbito supino. Y se le indica al paciente que intente mantener así las piernas flexionadas. Cuando hay compromiso de la neurona motora superior, cae, es decir, hay esa debilidad y cae la pierna afectada. Entonces, ¿qué es lo que se valora en realidad con estas maniobras? La vía piramidal. Sabemos que la vía piramidal nace en la zona prefrontal del lóbulo frontal, a través nace de las células piramidales de Betz, a través del haz córtico espinal, hasta este haz córtico espinal va de ahí, desde que nace en las células piramidales de Betz, hasta las astas anteriores de la médula inferior, que constituye la neurona motora inferior, y en el lóbulo frontal la neurona motora superior. Entonces estamos hablando del síndrome piramidal, un síndrome motor por daño de la primera neurona. La lesión en algún trayecto de esta vía piramidal puede dar un síndrome de la primera neurona o de segunda neurona según el punto de afectación. Entonces, estos enfermos van a presentar característicamente el signo de Babinski, que es lo que voy a mostrar posteriormente. La hipotonía significa una resistencia muscular disminuida, puede deberse a una lesión del cerebelo, nervio periférico, a la lesión de la neurona motora inferior o una lesión medular. Entonces, esta es otra expresión de un compromiso del sistema motor. La hipertonía, muy frecuente fundamentalmente en la enfermedad de Parkinson, hay un aumento de la resistencia muscular. Acá se ve que esto expresa una lesión de la neurona motora superior. Estamos hablando de aquella neurona que está en la corteza prefrontal del cerebro. Ahí está el área 4 de Broca, son las células gigantes de Betz. Este es el haz córtico medular, como se ve cuando un paciente sufre un accidente cerebrovascular. Hay un compromiso, hay una
hemiparesia o hemiplegia de un hemicuerpo, porque está expresando una enfermedad de la neurona motora superior. Entonces, el síndrome de la neurona motora superior expresa una lesión en cualquier nivel de la vía piramidal. Puede ser por compromiso del haz córtico espinal, que va descendiendo desde la corteza motora hasta las astas anteriores de la médula espinal. El otro haz es el haz córtico nuclear, que va desde la corteza prefrontal hasta los núcleos de origen de los pares craneales. Las causas de un compromiso de la neurona motora superior puede ser por un infarto cerebral, por una hemorragia, por un tumor, por procesos infecciosos o por degeneración, por enfermedades heredodegenerativas. Aquí hay tres enfermedades heredodegenerativas que pueden afectar la neurona motora superior. El accidente cerebrovascular, que es una enfermedad netamente vascular por aterosclerosis. Segundo, está el grupo de las enfermedades heredodegenerativas. Y acá está el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Característicamente, cuando hay un compromiso de la neurona motora superior en forma aguda, típicamente el paciente tiene parálisis, que puede ser paresia o plegía, hay disminución de los reflejos, el tono muscular está disminuido, los reflejos cutáneos están disminuidos, pero no se acompaña de fibrilaciones ni fasciculaciones. En cambio, cuando se lesiona el haz córtico nuclear, existe compromiso de algún par craneal, porque no debemos olvidar que este haz córtico nuclear va desde la corteza prefrontal. Ese haz, los axones de este haz va desde la corteza prefrontal hasta el nacimiento de los pares craneales. Puede afectar el ojo por el compromiso mesencefálico y el puente, el tercer par craneal, el cuarto, el sexto, es decir, los nervios oculomotores. Puede afectar el quinto y el séptimo par, o puede afectar el décimo par. Entonces hay de depender a qué nivel se produce. ¿Cómo yo diferencio clínicamente una lesión de la neurona motora superior de la lesión de la neurona motora inferior? La atrofia es moderada, en cambio, cuando hay lesión de la neurona motora inferior, la atrofia es marcada y precoz. Esta es una característica fundamental junto a la hipotonía en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica. En la esclerosis lateral amiotrófica, si bien hay un compromiso de la neurona motora superior, pero hay a predominio de la neurona motora inferior. Característicamente, estos enfermos empiezan a tener debilidad, hipotonía de los miembros inferiores, superiores, con atrofia. En cambio, el tono muscular, cuando es una lesión de la neurona motora superior, está aumentado, hay espasticidad, pero esto es en la fase aguda. El paciente que ejemplifica una lesión de neurona motora superior es el paciente que sufre un accidente cerebrovascular. Inicialmente hay espasticidad. Los reflejos musculares, hay hiperreflexia, y típicamente hay el reflejo cutáneo plantar extensor, el Babinski. No es frecuente las fasciculaciones. En cambio, cuando se lesiona la neurona motora inferior, característicamente hay fasciculaciones y hay hipo o arreflexia. Entonces, el sistema piramidal que expresa, que es lo que exploramos a través de las maniobras de Mingazzini y de Barré, el sistema piramidal, cuando se enferma, en el caso, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, una
una esclerosis lateral amiotrófica, lo que vamos a ver es paresia hasta plejía, flacidez hasta espasticidad, los reflejos ósteos tendinosos, hay hiperreflexia hasta clonus, hay abolición de los reflejos superficiales, hay Babinski y característicamente el paciente que sufre un accidente cerebrovascular se traduce con afasia. Los accidentes cerebrovasculares de 100 pacientes, 80% son de tipo isquémico y 20% son de tipo hemorrágico. Fisiopatológicamente existen tres mecanismos fisiopatológicos del accidente cerebrovascular isquémico: el trombótico, el embólico y el lacunar. Y el hemorrágico puede ser por una hemorragia intracerebral, típicamente por rotura de una arteria intracerebral en el contexto de una hipertensión arterial mal controlada, y la hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma. Este es el signo de Babinski, que es el signo extensor. Cuando uno empieza a estimular con algún objeto punzante, lo normal es que exista flexión, pero cuando existe extensión, es decir, cuando uno empieza a estimular con un objeto punzante la planta del pie, Babinski significa un reflejo extensor plantar, es decir, hay una respuesta de extensión del dedo pulgar, y estos dedos, los otros dedos tienden a abrirse como en abanico. Entonces el signo de Babinski traduce una lección del sistema piramidal. Es un signo que siempre lo debo buscar, que lo debo explorar cuando el paciente sufre un accidente cerebrovascular. ¿Qué sinonimia se utiliza en los accidentes cerebrovasculares? Desde un término muy antiguo como apoplejía, pasando por ictus, ataque cerebral, y el último término que se ha utilizado es el stroke. Entonces la respuesta normal cuando se explora es flexión, es la flexión plantar del primer dedo, acompañado también por flexión del resto de los dedos. En cambio, cuando existe el Babinski, cuando hay una lesión de la neurona motora superior, lo que se ve es una inversión del reflejo. En vez de flexión hay extensor y traduce una lesión del sistema piramidal. Cuando hay compromiso de la neurona motora inferior, hay paresia, hay cambio estrófico, hay hipotonía, el tono muscular está disminuido, los reflejos osteotendinosos están disminuidos y hay fasciculación. Una de las enfermedades que decía que se traduce en lesión de la neurona motora inferior es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad heredodegenerativa del cerebro que aparece fundamentalmente en mujeres más allá de los 50 a 60 años, y de suerte que no es tan frecuente porque los casos son de 1 a 7 por 100.000 habitantes. El tono muscular, entonces estamos hablando de dos alteraciones, la hipotonía y la hipertonía. Esto es hipotonía y esto es hipertonía. Las alteraciones del lenguaje. Yo debo explorar en mi enfermo qué alteraciones tiene el lenguaje. Entonces, una de las enfermedades que más cursa con afasia es el accidente cerebrovascular. En la anterior clase de síntomas neurológicos ya vimos que existen dos tipos de afasia, la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. Son trastornos del habla de origen cerebral y que no se deben a alteraciones de la conciencia, obviamente. Entonces uno lo que valora es la fluidez y la comprensión. La afasia de Broca es una afasia motora, la expresión no es fluida, hay una reducción de la expresión, el paciente comprende lo que se le dice pero no puede hablar. Él entiende lo que uno le puede decir, abra la boca, apriéteme la mano, cierre los ojos, él comprende pero no puede hablar. Hay defectos articulatorios, hay reducción del vocabulario y de la extensión de la frase. En cambio, la afasia de Wernicke es una afasia sensitiva. Acá al revés, los enfermos son verborreicos,
la fluidez está conservada, incluso aumentada, por eso decía, son pacientes verborreicos, pero el paciente no comprende lo que se le dice. Hay una reducción de la expresión. La facies es importante explorarla en nuestros enfermos. Hay facies que son muy características de daño neurológico. Por ejemplo, en el Parkinson, el paciente que está sufriendo una parálisis facial, el paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular, las facies y la marcha nos ayudan mucho en la valoración, en la sospecha de un paciente neurológico. La facies miasténica, hay una caída de uno de ambos párpados, hay una falta de expresividad en los pacientes, hay inmovilidad de los ojos, puede haber diplopia. La facies parkinsoniana es muy característica. Obviamente, cuando ya está el Parkinson, esta enfermedad heredodegenerativa, que se debe a una degeneración de la sustancia negra. Esta sustancia negra es la que produce dopamina, y con el tiempo esta sustancia negra se va degenerando y deja de producir dopamina. Por esa razón es que el tratamiento de los pacientes con Parkinson se hace con levodopa, con agonistas de la dopamina. Los pacientes que tienen Parkinson tienen una facies inexpresiva, carente de mímica, mirada fija, carente de parpadeo, la piel es lustrosa, la boca entreabierta, puede fluir saliva por comisura y característicamente tienen temblor. Es muy característica la facies parkinsoniana cuando está esta enfermedad ya avanzada. La facies asimétrica es característica de la parálisis facial. Hay un borramiento del surco nasogeniano del lado afectado, por lo tanto esto genera la desviación de la comisura bucal. Hay asimetría del orificio bucal, borramiento de los surcos frontales. El paciente se borran estos surcos frontales. Habitualmente, o sea, cuando hay una parálisis facial, hay un lagoftalmo, es decir, la imposibilidad de cerrar el ojo, la apertura ocular, y hay falta de lagrimeo en el lado enfermo. El lagoftalmo es un problema importante porque el parpadeo, al ser la córnea un tejido avascular, necesita del parpadeo para poder humedecer, para que se humedezca, para que se nutra. Por lo tanto, la ausencia de parpadeo, esto reseca la córnea. Por eso estos enfermos, cuando sufren parálisis facial periférica, la parálisis de Bell, necesitan lágrimas artificiales. El paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular hemorrágico, fundamentalmente por una hemorragia intracerebral, por rotura de una arteria intracerebral en el contexto de una hipertensión severa, tienen la facies en fumador de pipa. Es un paciente que como que se lo ve como que si estuviera soplando, la cara es asimétrica. Hay también el borramiento del surco nasogeniano y hay cialorrea en el lado afectado. Prácticamente cuando uno sospecha un accidente cerebrovascular y ve estas facies, pues no debe dudar del diagnóstico de que el paciente está sufriendo un ataque cerebral, un ictus. El tétanos fue una enfermedad muy dramática cuando no se vacunaban a los enfermos, y presentaban esta facies tetánica, acentuación de los pliegues cutáneos de las comisuras labiales traccionadas, y por eso se le denominó la risa sardónica. Los maceteros estaban contraídos, el paciente lo que tenía era un trismus, es decir, una contracción importantísima de los maceteros que impedía aperturar la cavidad bucal. Prácticamente muy poco ya se ve el tétanos, porque ya con las campañas, con el hecho de las vacunaciones, con las 5 dosis que uno recibe, ya no se ve.
La actitud es importante también valorarla en los enfermos cuando uno sospecha una enfermedad neurológica, importantísimo, la contractura, esta actitud parapléjica espástica, está muy contraído, hay una hiperreflexia. Es muy importante explorar la actitud de los enfermos. La actitud miopática se observa al paciente con sus piernas separadas, la lordosis lumbar acentuada que hace el vientre prominente y la cabeza erguida, una actitud de tenor. Entonces, la actitud en los enfermos neurológicos es importante valorarla. Esta es la clásica postura, la clásica actitud que adopta un enfermo cuando ha sufrido un accidente cerebrovascular, cuando el daño ha sido a nivel de la cápsula interna. Se lo ve el enfermo que presenta una asimetría facial, el miembro superior está paralizado, aquí hay un compromiso del hemicuerpo izquierdo, por lo tanto el daño ha sido a nivel del hemisferio derecho, el antebrazo está flexionado sobre el brazo y el miembro inferior recto con cierto grado de abducción y rotación interna del pie. Por lo tanto, esta actitud de este paciente que está en una silla de ruedas es la presentación clásica, la actitud clásica de un enfermo que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Los pacientes parkinsonianos tienen una actitud muy particular igual. El paciente presenta la cabeza y el tronco inclinados hacia adelante, los brazos están adosados a los lados, los dedos y las manos son temblorosas, tienen el temblor, el aspecto es inexpresivo, indiferente, la mirada fija, hay escaso parpadeo y hay una hay una lentitud en los movimientos voluntarios. Típicamente estas son las características del paciente que sufre esta enfermedad heredodegenerativa que se presenta fundamentalmente más allá de los 65 años y se debe a una degeneración de la sustancia negra que por lo tanto no produce dopamina y por esa razón es que se utiliza la levodopa con la carbidopa para controlar estas alteraciones que afectan fundamentalmente al sistema extrapiramidal. Esto también ya ha dejado de ser muy frecuente, la meningitis con la vacuna que ahora reciben nuestros niños. Ya es muy infrecuente ver pacientes con meningitis, pero de todas maneras está dentro de la literatura los reflejos, es decir, los signos meningios que voy a mostrar. Esta actitud se llamaba engatillo de fusil, extremidades inferiores en flexión y la cabeza flexionada sobre el tronco, típica de un paciente que había sufrido meningitis. Entonces la actitud, la marcha es importante valorar en el enfermo neurológico. También en nuestros enfermos tenemos que valorar la coordinación. ¿Cómo está la coordinación? Aquí se valora fundamentalmente lo que es la función cerebelosa y la coordinación se puede valorar desde el punto de vista dinámico y desde el punto de vista estático. La prueba más frecuentemente utilizada para valorar el sistema de coordinación es la prueba de Romberg. Esta prueba dedo-nariz se le indica al paciente que haga movimientos alternantes de tocar la nariz con el dedo. Se lo acuesta al enfermo y se le indica que empiece a deslizar el talón por el borde anterior de la tibia hasta la rodilla. Entonces, cuando hay buena coordinación, todo este movimiento lo puede hacer el enfermo. La maniobra de Romberg es muy importante para valorar el sistema de coordinación. El cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí y en relación a su base de soporte. Entonces, el médico se coloca por detrás del enfermo. Esta es una prueba en bipedestación
se le indica que junte los pies. Inicialmente se hace con los ojos abiertos, luego los ojos cerrados. Entonces, lo que se valora es la presencia de oscilaciones y la tendencia a caerse. Cuando el paciente tambalea, entonces se cataloga como una prueba positiva. Los talones tienen que estar juntos, primero con los ojos abiertos, luego con los ojos cerrados. Hay que colocarse detrás del paciente como muestra la imagen y hay que estar atento a sostenerlo en caso necesario. Entonces yo puedo encontrarme con una alteración cerebelosa, tengo que discriminar si es una alteración cerebelosa o es una alteración laberíntica. Cuando es una alteración cerebelosa, prácticamente la alteración del equilibrio se manifiesta aún con los ojos abiertos y poco empeora al cerrarlo. Entonces es un romper negativo. En cambio, cuando es compromiso laberíntico, hay un desequilibrio acentuado al cerrar los ojos y el paciente tiende a caer hacia el mismo lado. Entonces es un romper laberíntico. Entonces, estas son las dos formas de cómo uno va a valorar el sistema de coordinación. Normal, cuando no cae ni tambalea, puede haber un leve balanceo, pero cuando hay una patología vestíbulo-cerebelosa, hay un aumento leve del balanceo, aunque no cae. En cambio, cuando hay una lesión del cordón posterior neurológico, hay un aumento importante y el paciente puede caer. Hay que valorar también en los enfermos desde el punto de vista neurológico los signos meníngeos que indican irritación de las meninges. Esta es la maniobra, la postura, la semiotecnia que yo debo utilizar para explorar signos meníngeos. El paciente se encuentra en decúbito dorsal, el médico se coloca al lado derecho del enfermo, intento movilizar el cuello del enfermo, trato de flexionar con mi mano derecha, yo tengo que colocarla en el pecho del enfermo e intento flexionar el cuello. Normalmente esta flexión no genera dolor ni resistencia, pero cuando hay una irritación de las meninges, el paciente está rígido, el cuello está rígido o despierta dolor. La rigidez de nuca se puede encontrar en los casos de meningitis aguda o en los casos de hemorragia subaracnoidea. Y los signos clásicos de la semiología fueron los que describió este doctor polaco, el doctor Brusinski, y consistía en que cuando uno intentaba flexionar el cuello, involuntariamente el niño flexionaba la rodilla. Este es el signo de Brusinski, que indica irritación meningia, y este es el signo de Kernig. Entonces el signo de Brusinski involucra una flexión espontánea de las rodillas o las caderas cuando se intenta flexionar pasivamente la cabeza hacia el tórax. Involuntariamente el niño flexiona. Y el signo de Kernig, hay una resistencia a la extensión pasiva de la pierna a nivel de la rodilla. Pero ¿qué dice la literatura mundial? ¿Qué dice la semiología? Que estos dos signos no son muy sensibles. Y por el contrario, la rigidez de nuca sí demostró tener un poder discriminatorio clínicamente útil en los casos con inflamación meningia intensa. Por lo tanto, si bien estos signos son muy importantes en la sospecha o en la valoración de un paciente que probablemente está sufriendo una meningitis aguda, lo más importante es hacer la punción lumbar. La punción lumbar debe hacerse inclusive en el servicio de la emergencia, porque la meningitis es una verdadera emergencia infectológica. Entonces, como quiera que el signo de Brusinski y el signo de Kernig no son muy sensibles, ante la presencia de un paciente febril sin foco, yo debo sospechar una meningitis.
y debo proceder a una punción lumbar. Obviamente el análisis del líquido cefalorraquídeo que yo obtenga a través de esta punción lumbar es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial a través del análisis de las características del líquido cefalorraquídeo en cuanto a la presencia del gran, el color del líquido, la presión, la presencia de los leucocitos, el tipo de glóbulos blancos, la presencia de glucosa, las proteínas. Hay valores normales en el niño, valores normales en el adulto. Entonces, de acuerdo a esta valoración del líquido cefalorraquídeo, yo me voy a permitir discriminar entre una meningitis bacteriana, una viral o una meningitis tuberculosa. Por lo tanto, sigue siendo el análisis del líquido cefalorraquídeo a través de la punción lumbar el examen más importante para poder confirmar el diagnóstico de una meningitis. Finalmente, dentro de la exploración neurológica, no tengo que descuidar hacer un examen físico general del enfermo neurológico. Yo tengo que valorar en los signos vitales, signos de trauma cráneoencefálico. El fondo de ojo es fundamental porque me va a permitir sospechar una hipertensión intracraneal, los signos de rigidez de nuca, exantemas, incontinencia de esfínteres importante, y el examen físico neurológico. Cuando hay lesión estructural, hay focalización. Es decir, si es un accidente cerebrovascular, siempre el paciente focaliza. En cambio, cuando el compromiso neurológico es por un problema tóxico metabólico, el compromiso es difuso, hay una simetría. Entonces, eso es el examen neurológico, las maniobras que utilizamos para explorarlo neurológicamente al enfermo.